Bueno, vamos a probar de vuelta a ver si podemos. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Bien, Ahí se ve bárbaro, Dani. Ahí bien. se te ve en movimiento real y todo. Perfecto, porque estabas desfasada. Está, al fin. Bueno, ahora sí. ¿No se escuchó nada? No, o sea, yo te había pedido que nos definieras un poco qué era el ascendente y la luna y por qué nos marca en ser distintos, pero eso no se escuchó nada. Bien. El Sol, el ascendente y la Luna son como las tres partes importantes de toda la carta natal que en realidad abarcan todos los planetas. Entonces, con el Sol, la Luna y el ascendente es como ya entrar en la personalidad misma. Y lo que te contaba, que se cortó varias veces, me da como miedito decirlo otra vez, es que depende mucho del planeta regente de, de esas tres partes, del Sol, la Luna y el ascendente, cómo te va a influir más directamente a ti y no tanto a otra persona. Por ejemplo, ¿Y el qué quiere ejemplo, decir planeta regente? ahí vamos. Una de las cosas que te contaba es que para vos, que sos de Virgo, tu planeta regente es Mercurio. Entonces, cuando Mercurio retrograda, te impacta mucho más personalmente que a otras personas, aunque igualmente Mercurio retrógrado le impacta a todo el mundo y pasan estas cosas con la comunicación. Cada vez que decía Mercurio retrógrado se cortaba todo y dije, o sea, soy así, Más decírtelo todo. claro. Pero el planeta regente es el que rige al signo y vas a Bien. tener el Sol, la Luna en ascendente en el mismo signo, en distintos signos. Eso varía dependiendo de tu hora de nacimiento. El ascendente lo va a marcar el horario. Por eso, dos mellizos nacen en distinto momento y su personalidad va a cambiar. No es lo mismo el que nace primero que nace después. Por eso, Bien. la pregunta que me decías, ¿no? Como, ¿por qué no todos los Virgos son iguales? Porque nacieron en distinto horario. Y a su vez, al nacer en todo el periodo de Virgo, que es un mes, la luna estaba transitando porque se va moviendo más o menos cada 2 días, cambia de signo. Entonces, un Virgo con determinada luna es distinto que otro Virgo con otro signo en su luna. Entonces ya hay como muchas combinaciones distintas, diferentes, que se pueden dar con Virgo, porque en realidad tomamos tres partes. Eso como lo básico, pero en realidad la carta es mucho más amplia. Entonces ahí entendemos, que era una de las cosas que me comentabas, cómo está o cómo se predispone el cielo para todos. En realidad no se puede abarcar eso porque cada uno tiene en relación a cómo está el cielo distintas cosas para aprender. Entonces, lo mejor que podemos hacer, así como sabiendo las básicas, es que, por ejemplo, mañana la luna nueva de Acuario está en el grado 12. Cuando vos armás la carta natal, que la podés hacer, la puede hacer cualquiera, en carta.es, ahí pones los datos que te va a pedir la fecha, hora y lugar de nacimiento. Entonces ves de los grados, de los 30 grados que tiene Acuario, qué hay en el grado 12. Si hay justo un planeta, por ejemplo, que es un simbolito, igualmente abajo te va a decir qué planeta es, digo para las personas que no saben qué es cada simbolito, en ese lugar me va a impactar, por ejemplo, si tengo un planeta ahí mucho más fuerte, la luna nueva, que si no tengo nada. Por eso varía y por eso decir para todo es como, no, no pasa así. Es bien particular. Por eso es tan importante hacer una lectura de la carta para tener conocimiento de dónde tengo yo los planetas y, y en todo caso preguntar, pero bien personalizado. Pasa entonces que la persona que se viene a hacer la carta natal entiende que hasta el momento todo lo que leía de horóscopo no tenía mucha relación con lo que le pasaba.
Y mucho tiene que ver con, bueno, primero con esto, que no se puede abarcar a todos y meterlos como adentro de la misma bolsa porque no funciona así. Aunque es más marketinero, quizás, o vende más, a mí me gusta decir las cosas de verdad, como son. No voy a decir una cosa que no es. Y por eso lo tomo tan en serio y delicado que la persona tiene su carta y es eso. Aunque tiene su teoría atrás, la persona tiene una historia para contar de todos esos planetas que le pasó, que otra persona con la misma carta exactamente vivió otras cosas, con la misma energía. De repente el abandono estaba marcado en la carta, pero lo vive diferente. Porque hay una dosis de lo que se nos da, vienen a ser como los genes, y una dosis de lo que uno hace con eso que se les da. ¿No? Y entonces ahí se empieza a jugar que más allá de que yo tengo esta base, en el caso tuyo, tengo determinados ingredientes, pero puedo hacer una torta o puedo hacer un pan. O sea, va a variar dependiendo de el orden y la cantidad que le ponga y la emoción con que lo haga. Entonces, ¿me pasó? No. Yo hice en algún punto que eso se manifestara en mi vida, con o sin conciencia. Pero esas cosas son las que como a lo que apunta la astrología. Cuando uno entiende y lo estudia, se hace cargo de que esta es mi personalidad, fantástico, pero yo la quiero limar. Quiero sacar lo mejor de esto, no quedarme con que, bueno, tengo esta personalidad y no me gusta. En definitiva estamos hablando de la personalidad, ¿no? Entonces, es la libertad de cada uno hacer algo con eso, trabajarlo, profundizar o no. Y sentirse como preso de una personalidad que lo lleva a un lugar que no le gusta. Y la personalidad es como muy amplio hablar así, pero el- Exacto. Y ahí una de las surge cosas... lo de que hablábamos que era lo otro que quería que nos cuentes, el tema de Quirón, de ¿no? que Que repercute un montón en nuestra personalidad o en el accionar o en cómo nos comportamos, etcétera, etcétera, o cómo sentimos, qué nos permitimos, qué no nos permitimos, Ujú. en base a esas heridas que están, que pueden ser de distintos momentos de nuestra vida y que nos marcaron. Si querés contarnos un poco eso, porque se habla también pila de Quirón y bueno, qué es y en qué nos ayuda saber, ¿no? ¿Dónde está? Entre todos los planetas que vemos en la carta, vemos un asteroide que, que es Quirón, y, y en base a las distintas personalidades que se iban arrimando a hacer terapia conmigo, pude ver que había como un patrón de repetición donde si Quirón estaba en determinado signo y haciendo determinado ángulo con la luna, se daban determinadas heridas emocionales, que son 5 las básicas, donde se repetían, entonces se empezó como a armar algo ahí, que terminó siendo un juego que creé junto a un libro para poder explicar. Primero fue creado para mis pacientes, o sea, poder explicar de una forma como más llevadera de qué abarcaba, porque el que hace terapia o que le interesa la astrología no necesariamente sabe que hay puntos tan profundos como trabajar las heridas emocionales de la infancia. Entonces, como es a lo que yo me dedico, fue donde más le metí para poder traducir y que se entienda, porque no hay mucho material de Quirón en internet. Sin embargo, es vital. Quizás no es de las cosas que más nos atrapan leer, porque estamos hablando de heridas emocionales. Capaz que me interesa más hablar de Venus y a ver qué me atrae, qué me gusta, o de Marte, y entonces hablo de la sexualidad y entiendo qué me gusta, qué tipo me gusta. Bueno, hablar de las heridas es como, uff, no. Entonces, armé este juego para estas personas
personalmente, o sea, es como, mira, todo lo que te estoy explicando lo podés ver con estas cartas, con estos diseños que diagramé y que sea más llevadero. Al final se dio que empezaron a pedirme que eso como que lo compartiera con más personas que de repente no están haciendo un seguimiento psicológico conmigo. Entonces se armaron talleres y en definitiva lo que hago en el taller y en el juego es explicar de la base sin saber nada ni de psicología ni de astrología para qué es importante entender dónde tengo mi Quirón y mi Luna y qué me va a modificar a partir de ahí. Básicamente es como abrir una ventana y a ver qué hay del otro lado, no, no es que con el juego te sanás, no, pero da mucha claridad, o por lo menos esa es la intención y lo que he visto que se fue dando. La idea es que vos al jugar, que ahora te lo voy a mostrar, este es el librito, se los muestro a todos. Quirón y Luna, ya ves, los caracteres. Re lindo. Resistencia. Y después hay una bolsita que tiene cartas que no son de tarot, ni cartas natales. Son cartas creadas, inventadas. Estas, las de la luna, que cada una tiene el signo lunar. Y acá aparecen películas que son bastante conocidas como para entender qué significa tener la luna ahí, básicamente. O sea, si yo veo esta película, voy a entender un poco más cómo es mi alimento emocional, cómo es la relación con mi mamá. Y por el otro lado tenemos a Quirón, que son estas otras cartas, que están identificadas atrás, y adelante son animales, y acá lo que vemos son la lista de heridas a sanar, como cuando uno agarra hacia los talleres y hoy tengo todas, y como la desilusión de no querer ver, ¿Por eh, dónde empiezo después? sí, que en realidad, a ver si lo enchupo ahí, algunas cruces, digamos, de Quirón, son un poco más pesadas, pero también para mí tiene que ver con que la personalidad aguanta eso. O sea, cuando uno encarna, elige si son todas las heridas, porque tiene también en su carta natal toda una disposición para bancar eso. Y si vemos ahí el dibujito de Quirón, para que lo puedan buscar después en la carta natal, es como una llave. Entonces, Tremendo. también se entiende que cuando ves que esa es la herida, también te abre una puerta. No es tomar contacto con el dolor solamente, sino con la puerta de salida. Y después están estas cartas que son las sanadoras, que el símbolo es el de la psicología, que también son arquetipos inventados, pitonisa, la partera, distintas cartas que lo que van a hacer es apuntar a sanar o a dar directivas, una guía de cómo sanar esas heridas. Si no estoy haciendo terapia, si no quiero, si no puedo. Entonces hay toda una lista de cosas que se pueden hacer para sanar y que la persona no se vaya con solamente, bueno, tengo esto y ahora cómo lo soluciono, ¿no? O sea, que no Eso. sea solo acumular información, sino que se haga algo con eso. Entonces, esta Dani, combinación ya lo quiero hacer. Y ya vamos a organizar para que lo hagas acá también, con el que lo quiera me hacer, encanta. el Maldonado. Me encanta la idea. Me estuvieron diciendo de varios lugares y en realidad justamente yo me dejo guiar mucho por lo que dicen los demás, no de, sino de las necesidades, que uno Exacto, a veces no total, sabe qué es lo que se necesita. lo que se necesita. No, pero Entonces, aparte, total lo que vos decías, o sea, hablar de lo que no, de lo que nos duele o de lo que más nos cuesta, yo creo que sí que es de las cosas más, que es de las cosas más difíciles, pero o sea, yo siempre digo,
que no me gusta el drama, porque en mi personalidad trato como, bueno, dentro de todo el drama que vivimos cada uno, bueno, buscar lo positivo y bueno, y ver de cómo salir de eso, ¿no? Pero sí creo que es súper importante ser consciente para ver de qué manera mejorarlo, para pasar mejor nosotros mismos, para que pase mejor las personas que están a nuestro alrededor, que siempre estamos, obviamente, los que trabajamos en equipo, que es la mayoría de las personas, ¿no? Trabajamos en redes, muy poca gente trabaja solo, y hasta solo, porque también está todo el tema de trabajar con uno mismo y estar solo con uno mismo. Entonces Sí. creo que es una tremenda herramienta y ayuda más allá del que le guste hacer terapia o no, el autoconocimiento, el saber dónde están nuestras fallas, nuestro dolor y a partir de ahí mejorar. Y a partir del juego, o sea, si tenés que describirnos como una herida que es como de las más comunes, ¿cuál sería? Bueno, las 5 son muy comunes. Em, Puedo hablarte de cualquiera. O de la que Em, más te guste hablar. Podemos hacer algo, las puedo nombrar y de repente el que Mm, escriba ahí, hablamos de esa. Las 5 fantástico. heridas son la herida de humillación, la herida de abandono, de rechazo, por ejemplo. Tenemos una cosa que les quería decir, perdón, digo todas las heridas. La de injusticia, no sé si la dije, y la de traición Humillación, abandono, rechazo, injusticia y traición. y Una de las cosas, traición. mientras escriben ahí cualquiera de ellas para que les pueda desarrollar, les quería contar que otra de las cosas que tiene el libro, que me olvidé, son como códigos QR, porque hay algunas cosas que no me daba para eh, explicarlo acá, entonces hay videos en YouTube que con el código se abre una pestaña y se profundiza un poco más. Qué bueno. Eh, entonces acá está desde lo básico mismo, que es cada herida. A ver si aparece alguna, si no decime vos, Jenny, que el que vos quieras. Porque comunes son todas. Sí, total. Humillación, abandono, rechazo, injusticia, traición. A ver si alguien quiere hablar de alguna puntual. Si no, te tiro yo para hablar de una. Son todas reinteresantes en realidad. Y sí, total. Yo creo que, no sé, a mí como virginiana justiciera me gustaría la de la injusticia. Bueno, la de la injusticia en realidad es como muy marcada y capaz que se van a dar cuenta sin hacer el juego y sin con estas características que les voy a dar. La persona que tiene la herida de injusticia le cuesta mucho soltar el control y es como siempre va a buscar la perfección en las cosas. Entonces de repente le cuesta disfrutar, le cuesta soltarse y cada herida fue en realidad en un momento de la infancia hasta los 8 años, vamos a decir, porque a veces pasa un poco después. Este, pero antes de entrar en la preadolescencia, la persona vive situaciones donde eso se marca mucho y la herida de injusticia por lo general es marcada por la relación con mamá. En realidad del mismo sexo sería para vos tu mamá y para un hombre su papá. Si es la persona que marcó más los límites desde una figura digamos, desfigurada, valga la redundancia. O sea, como que al que le corresponde marcar los límites es a la energía masculina. Entonces, cuando una madre es muy autoritaria, muy castradora, como que siempre está diciendo cómo se hacen las cosas, la hija, en este caso, por ser la madre, porque siempre tomamos como referencia que tenga el mismo sexo, va a ser una persona que no va a tolerar que las cosas no se hagan de determinada manera, o sea, la suya.
tu propia visión de las cosas. Entonces la injusticia parte porque si vos ves afuera que algo se hace de una forma que no es la que corresponde, según tu visión, marca mucho el bien, el mal, y separar, que es muy de la mente dual, o sea, de entender la vida como bueno o malo, y no ver que en realidad es necesario la luz y la oscuridad para que las cosas tomen forma. O sea, si una cosa no tiene sombra, no existe. Entonces, Ujú. son necesarias ambas. Y la herida de justicia nos va a hablar mucho de eso, de cómo a veces estamos prisioneros en tratar de modificar las cosas afuera o adentro y ser demasiado autoexigentes y no poder disfrutar, porque ahí hay carencia de disfrute en la herida de injusticia. Cada una tiene distintas carencias, incluso cuando las combinamos con la luna, que son las necesidades emocionales, vamos a ver en este librito que dice La pirámide de Maslow, que habla de las necesidades básicas hasta las de autorrealización, como si no tenemos las primeras cubiertas, no podemos ir avanzando. Entonces, la combinación de las necesidades con las heridas nos va a dar un plus de por dónde ir. Pero un poco eso viene a ser la herida de injusticia. Soltarse y a veces no embanderarse tanto con algo porque todo lo que ves afuera está adentro. Entonces, en vez de muchas personas que son activistas, que buscan que las injusticias, que todo sea justo y que es muy valioso, pero también está hablando mucho de, de su herida emocional, de que alguien no alzó la voz por ellos cuando les hicieron algo que era injusto, que lo percibieron así. Entonces, después de adultos, como el niño sigue ahí, adentro, va a buscar reparar haciendo justicia en otras personas. Porque algo que tiene Quirón es todo base del mito, que también está en el libro. Quirón era un centauro y es importante ir al mito para entender por qué es el simbolito de una llave y por qué son las heridas emocionales. Era un centauro que fue herido sin querer y no se podía sanar a sí mismo. Entonces, justamente, ay, me salió un cartel, pero no sé si me ves. ¿Me ves? Sí, Sí, te veo. ahí estoy. Está. Ay, me perseguí. No, está perfecto. No, veníamos también. Sí. Eh, Basándonos en el mito de Quirón, esta herida hizo que el centauro no pudiera sobreponerse y sanarse. Bueno, la flecha con la que fue herida tenía un veneno que hacía que fuera inmortal. La flecha fue lanzada por Hércules en ebrio, tirando para cualquier lado, y le dio en la pierna. Entonces, la pierna, este, como tenía la inmortalidad, tenía la herida para siempre. Y es esto de la herida de la infancia que uno dice, bueno, pero esto me pasó, el abandono, por ejemplo, mi padre se fue, ¿y cómo lo arreglo? No, ya pasó. O sea, la herida va a seguir estando, pero lo que está bueno es ver que sea una cicatriz en algún momento. O sea, no la vamos a borrar. Eso que pasó era necesario para tu evolución. Y eso es lo Sí. que marca un poco el mito. O sea, ¿qué te deja? Porque lo que hace finalmente Quirón es ceder esto de ser, este, de vivir para siempre a otra persona y finalmente morir. Y eso simbólicamente es dejar morir el dolor. O sea, cuando yo me aferro a algo que me duele, es como estar muerto en vida. Ujú. Entonces, un poco de esto hablan las heridas. Yo me puedo sentir muy identificada con una herida, la herida de traición, por ejemplo, para hablar un poquito de todas. La herida de traición muchas veces es porque vi que mis padres, uno le fue infiel al otro, entonces, si fue mi padre, la mirada o lo que se impactó, esa flecha,
que me lastimó es que todos los hombres, tarde o temprano, van a ser infieles. Entonces, tengo una visión como cortada de la realidad. Con lo que vi ya fue una muestra para que quede. Esa vigencia va a seguir estando hasta que yo voy para atrás, la miro y digo, me gustaría pensar distinto. Pero que pasó, pasó. Y que me dolió, me dolió. Ahora tengo que modificar mis creencias, pero me hago cargo, no me pasó a mí. Algo que le pasa justamente, ¿por qué las heridas de la infancia son en la infancia y no después? Porque esta es una pregunta muy recurrente en los talleres. Y si después tengo 25, me puede pasar que me surge la herida de... No, la herida fue en la infancia porque en ese momento es cuando necesitamos de otros para que nos defiendan. O sea, si tu padre te dice esto no, es no. Porque no podés irte con la mochilita a vivir a otro lado o bancarte solo. Necesitamos de un adulto. Entonces, en ese momento se forma la herida porque hay una sensación de impotencia en alzar la voz y decir cuál es nuestra verdad. Entonces después cuando vos sos adulto, eso se modifica, o sea, la herida sigue estando, seguís mirando de una forma distinta a la realidad, quizás un poco tóxica, pero te podés defender. Porque Exacto. ahora no te gusta estar con esa persona y te retirás, o si te dicen algo que no te gusta, podés devolver con tus palabras, es como que a la persona adulta se la escucha y al niño no. Por eso la herida se hace en la infancia. Qué importante, Dani, eso. La verdad que no tenía idea o no lo había razonado a eso de por qué la herida en la infancia. O sea, más todavía que nos hace pensar de como madre yo, por ejemplo, que soy, o sea, cómo incidimos sin saber, o sea, totalmente sin saber, inconscientemente, en la herida de nuestros hijos, ¿no? Es tremendo eso. O Sin duda. sea, porque más allá de lo astrológico del universo, en el movimiento, en el momento que nace un hijo, en la fecha, la hora y el lugar, o sea, después está nosotros como padres, más allá de valores, etcétera, etcétera, o sea, ser una incidencia directa en la herida que le puede marcar la vida después para su adultez, o sea, es como, ¡pah! Tremendo. Sí, Eh, ahí se juegan dos cosas. Por un lado, la culpa. Las madres son salado, muy culposas, lo tengo que decir. total. Pues si no es por H, es por B. Y la verdad, o por lo menos yo pienso así, el niño que nace elige los padres y elige lo que va a aprender. Entonces estarse atajando de cómo lo digo, lo tendría que decir o no, es como que Sí, por aunque eso, si vos no uno se enloquece. trates, algo le va a pasar que le va a marcar eso si lo tiene que aprender. Y por eso también entre hermanos viven a la misma madre de una forma distinta, porque tienen distintas herramientas interiores, hablemos carta, que enfrentan eso como un obstáculo o una posibilidad, o una oportunidad, algo que se puede sortear o como eh, te dicen que no y para un hijo capaz que es lapidante y para otro es desafiante, entonces lo voy a hacer. Y entonces no Total. importa tanto lo que haga el padre o la madre, sino cómo cada uno se desenvuelve en la vida y no culparse tanto por decirle que no o que sí a los niños. Está buenísimo que vos como madre, como padre, sepas como por dónde para no hacer una herida al cohete. Porque la conciencia es súper importante, o sea, saber que si yo le digo que no, en realidad son mis miedos, atender qué me está diciendo, porque sea algo que sí defiendo, ahí sí me sale la bandera, es como que los niños saben por dónde. Y si se generan estas heridas es porque hay un adulto que está marcando un no. Nacemos y nos dicen no a un montón de cosas. Y si bien el límite está bueno, también está bueno escuchar qué tiene para decir. No que se le ponga al niño la responsabilidad
de elegir cosas que son de adultos, pero sí la mirada inocente que aporta mucho al adulto, porque el niño no tiene miedo, por eso se genera la herida. Que algo pasó ahí afuera con un adulto que me impacta, pero yo fui inocentemente, no tenía tanto miedo hasta que se generó la herida. Después sí. ¿Y cómo modificar esto? Por ejemplo, una de las cosas que la energía para los que les gusta la astrología de Leo es muy característica del drama, pero el drama, si lo ponemos como lo que sería el teatro, puede ser el drama o puede ser la comedia. Entonces poder reírse también de lo que me pasó, y el humor es como que ablanda mucho más. Cuando estamos hablando de las heridas es como, uff, como pesado el tema. Sin embargo, le podemos poner humor y decir, bueno, está, era lo que había, era lo que... Pero ahora lo puedo mirar distinto y como madre esto lo voy a cambiar. O sea, esto que me pasó como hija no lo quiero repetir. Y verte con humor cuando lo estás repitiendo y dijiste, esto no lo iba a hacer nunca. O sea, Sí, total, la típica. pasa. Entonces, Sí, no, meterse tanto como estamos siempre buscando afuera como un manual de cómo hacer las cosas bien, cuando en realidad la naturaleza es sabia, la vida sucede, y a veces aflojarle un poco a cómo se deben hacer las cosas y hacerlas nos enseña mucho más que estar viendo el paso uno, paso dos, como ser más espontáneos, dejarnos sorprender por las cosas. Y eso caracteriza a los niños, sin duda. total. No, no les gustan mucho las normas, de hecho, ni las No, reglas. pero está más allá de que es como ese alivio de los hijos nos eligen y todo eso, o sea, está bueno también ser consciente Sí, que, que bueno, que repercutimos en eso, o sea, es como re fuerte en realidad cuando se piensa. sí, Yo la verdad que no, o sea, no lo había pensado desde ese lado de la herida, solamente que claro, que se dan en el niño. Y bueno, viendo lo positivo de las heridas, que por más que como vos decís, van a estar siempre ahí, o sea, ¿cuáles serían, no sé, en el caso de alguna de ellas, de la injusticia o de la traición, por ejemplo, que fue las que hablamos ahora, eh, cuáles son las cosas que nos ayudan como a, no a sanarla, capaz, o no sé cómo le llamarías vos, pero a, sí, no se sé, puede ganar, aliviar, cicatrizar. Si bien va a estar la cicatrizar. cicatriz, es como decir, bueno, yo acá por ejemplo, tenés una cicatriz en la rodilla y te acordás perfecto de cuando te caíste y te hiciste contra el piso de ir a chico. No te enojas con la cicatriz, es un recuerdo de que eso pasó. Esto es lo mismo. Cada vez que te pase una herida de traición, o como que ves que la herida de traición se reedita, pausar, o sea, el primer paso es verlo. Decís, esta es la Bien. herida, pará. Yo esto ya lo viví, entonces me río un poco y obviamente que eso se trabaja en terapia o cualquier, no solo con un psicólogo o con una psicóloga, sino profundizar en cualquier tipo de terapia. Va a ser bueno. Ujú. Pero el primer paso siempre es verlo, porque una vez que tomás contacto ya no es la gran cosa. Está, ya entendí. Esto, si se sigue repitiendo es porque no lo sané. Lo lindo es que cuando ya es cicatriz no se repite más. O sea, Bien. ver eso es genial. Y el termómetro está en lo que pasa a tu alrededor. Cuando ya no te sentís traicionada, porque aparte de la traición se vive en distintos ámbitos de la vida. Si bien esa herida viene de los padres, después lo vivís con una amiga, en el trabajo. ¿Por qué me dan la espalda cuando yo les di todo? Para, esta es la herida. Está, le sacamos el IVA. O sea, simplemente me está mostrando que yo no sané. No tiene que ver Exacto. con el otro. Porque la otra Voy a persona enchufar el puede... teléfono. Un segundo. Sí, sí,
¿Cómo están los que siguen por ahí? Ahora sí, porque me voy a quedar yo sin batería de tanto ir y venir. Después que estuve 1000 veces. Sí, Entonces, contestando esto para redondear lo del espejo, ¿no? sí, En realidad la otra persona me está mostrando esta herida. En vez de enojarme, otra vez me traicionaron, le decís, gracias, me estás mostrando que todavía no sané. O sea, es como una señal de lo que está pasando adentro. Y yo, total. para verme adentro, es muy difícil, entonces necesito siempre de un otro que me muestre y me espeje cómo estoy. Así que en vez de enojarme con el problema, le pongo humor. En vez del drama, la comedia, digo, ta, ¿me estás mostrando esto? Todavía no sané. Perfecto, gracias. Y sigo. Y en algún momento se deja de repetir. Eso es como lo mágico, que en realidad de mágico no tiene nada. O sea, modifiqué mi creencia al fin. Y para modificar las creencias se necesita tiempo. ¿Por qué? Porque estuvimos un montón de años, hasta el momento que decidimos cambiar, repitiendo como un cassette un montón de pensamientos al día sobre esa creencia. ¿Y qué hace la creencia? Busca afuera algo que reafirme que eso es real. Entonces, si busco afuera que la traición existe, me voy a buscar a los candidatos que me van a traicionar. Es como que estoy en FM, tengo que cambiar a M, me va a llevar un tiempo. Y me va a llevar un tiempo, el tiempo que mi mente después le salga automático buscar por otro lado y a estos no tomarlos en cuenta. Y así con todas las heridas. Somos bastante máquinas en el sentido de buscar la repetición y sobre todo, como tenemos la referencia solo el pasado, volver. Vamos, otra vez. Y Sí. decir, otra vez, otra Otra vez. vez. O sea, no, y no me tengo que enojar, si la referencia que tengo es la del pasado. Si no me gustó, modifico de acá en adelante, pero que me va a llevar un tiempo, es como querer correr cuando no sabes caminar, como que va a costar. Entonces reírse un poco. Este, ahí leí que habían puesto algo. Sí, alguien preguntaba algo del abandono, si podés decirles algo. Bueno, daría abandono también, en referencia como las mujeres lo sienten con el padre o con la figura masculina de los padres, y el hombre con la figura femenina o la madre. Entonces, la herida de abandono es haber sentido en algún momento de la infancia, más o menos hasta los 8 años, que uno de los dos no estaba presente. Y puede ser físicamente o simbólicamente. Que no me escuchen es una forma de abandono. O sea, no tener la delicadeza de escuchar a un niño es abandonar su palabra, es dejarlo afuera. Tienen muchas cosas en común con la herida de rechazo. Lo que pasa es que el abandono es la ausencia y el rechazo es el no. Es un poco más fuerte, más intenso, ¿no? El abandono es, él no estaba, por ejemplo, hablemos mujeres, estamos acá, el padre o la figura masculina, y cuando digo la figura masculina, no sé si se entiende. Es independiente del sexo, la persona que de los dos es el que pone las normas y las reglas en la casa. Pone los horarios, marca. Entonces, tenemos esa referencia, bueno, esa figura no estuvo presente emocionalmente para mí. Entonces eso puede significar que no estaba, que vivía trabajando, o que se fue de casa, o que dejó a mamá, y yo lo vivo, porque también le pasa esto a los niños. Las figuras de pareja referentes son los padres, y lo que se hacen entre ellos, si yo me siento identificada con mamá por ser mujer, lo que haga papá me impacta también a mí, aunque no lo hizo conmigo. Entonces a veces el abandono pasa esto, se genera la herida porque se abandonó, pero para los hijos estaba, sin embargo, la vivo igual porque me identifico con mamá. Y después, cuando soy mujer, veo a los hombres en ese lugar. Esto, como les decía, puede ser físico, no está, o simbólico, no está. Emocionalmente quiero hablar y no está.
o no escucha, o no pregunta, o no le interesa, Ujú. como padres bastante desapegados, que no, que no le preguntan a sus hijos cómo se sienten, sobre todo, porque con lo que tiene que ver con el deber ser, quizás están bastante presentes. ¿Cómo te fue en relación a notas? ¿Cómo te sentís? Nunca. Entonces ahí también está el abandono. Un poco ahí contestamos. Y la herida de rechazo, para no dejarla fuera, es la negación o el sentirse excluido de la familia o entre las partes. Por ejemplo, si tenés hermanos, que a uno de tus hermanos lo traten mejor que a vos. Entonces el rechazo lo vivís como yo no soy suficiente y por lo tanto en la adultez esto se refleja sobre todo en las parejas, pero puede pasar con un par, con un compañero de trabajo, con un amigo, con una amiga. Siempre es relación de pares porque lo viví con una pareja, lo vi. Entonces, si entre ellos había falta de respeto, rechazo o hacia mí, lo vuelvo a reproducir después como un cassette rayado en todas las relaciones que tengo, donde el mensaje al final o la creencia que se vuelve a verificar, la profecía autocumplida es me rechazan. Y lo vuelvo a vivir, y lo vuelvo a vivir, y así. O sea que paso uno, darse cuenta, o sea, conocer. Y cuando nos encontramos con la herida, bueno, verla y lo que decís vos, agradecer que nos Desentrañar al muestra, frente. todavía estás ahí, dale, Claro. y Voy a seguir. pegar un volantazo porque si sigo así, voy a volver a darme contra la misma pared. O sea, sí, eso sería como los pasos a Exacto, seguir, muy sí, Virgo. que no es menor, que no es menor. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Dani, ya no sé ni en el tiempo que estamos porque entre idas y Como venidas, 20. pero estuvo buenísimo, son 10 menos 10. A mí me encanta, o sea, puedo estar rato hablando. Y bueno, aunque me hice ya la carta natal, voy a adquirir mi juego y el librito porque ya me Dale. intriga ver, y ya estaba pensando a ver cuál es la herida ahí para reafirmar lo de la carta. Así que bueno, para el que también le pueda ayudar, yo siempre me cuelgo con eso, cosas que me sirven de ayuda a mí, que le pueda llegar a otros. Y bueno, como dice Dani, no, yo nunca, o sea, nunca no, en una oportunidad sola usé como terapia la psicología, que fue un momento personal complicado, pero en realidad encontré ayuda en otro tipo de terapias más espirituales, más energéticas, y, y siempre pienso eso, que cuando solo a veces no podemos, o tomando un café con nuestra madre, o con una hermana, o con una amiga, o tu padre, o quien sea, no podemos encontrar ayuda, bueno, se pueden buscar distintos tipos de terapia que existen hoy a la mano, para poder ayudarnos sobre todo yo creo que a ser más felices y a llevar el día a día intenso que tenemos con responsabilidades, hijos, trabajos, etcétera, etcétera. Y bueno, y todo el entorno que no podemos modificar, ¿no? Con todas las cosas que vivimos que no podemos modificar, porque hay pila que podemos modificar y hay pila que no podemos, entonces tenemos que aceptar muchas veces, y en las que podemos activamos y en las que no podemos, bueno, no hay otra Tal que, cual, Jen. que plantear, que ver y decir, bueno, estoy para esto, no estoy, pero sí creo que me parece que es muy sabio y muy inteligente poder buscar ayuda, o sea en herramientas como la psicología, en la astrología, en una sanación cósmica, en una medicina natural, o en una Sí, amiga tomando un café. Me ese parece tipo de que, seguro. que Ese tipo de ya, empresa pedir ayuda. Porque total. ese Quirón que quedó tirado y que no se podía levantar y estaba dispuesto a vivir toda su vida lastimado, pidió ayuda a los dioses de que le quitaran la vida
para dejar de sufrir. O sea, algo más grande, alguien que lo vea de afuera y poder romper con la profecía de voy a sufrir siempre. No vinimos a sufrir, no vinimos a eso. Y además somos lo más vulnerable que hay sobre la tierra. O sea, te pone un león al lado y fuiste, no hay. Por algo vivimos en comunidad, buscamos conectar, el tema social es súper importante y pedir ayuda es parte de eso. Además, una de las cosas que buscaba con este juego es que cualquier no, cualquier psicólogo, si le decís las heridas que vos tenés, sabe de qué le estás hablando. Entonces, en realidad es poder decir, no me interesa que hagas terapia conmigo. Que hagas la que a vos es como un traje, que te quede, que sea a tu medida. Pero Exacto, si sí, vos total. decís, yo tengo estas heridas, tenés el derecho a reclamar que alguien las sane, como tenés un auto roto y decís, a mí se me rompió esta parte, no me arregles lo otro. Y además le allanás un poco, bastante, al psicólogo que esté, porque le estás diciendo directamente qué es lo que querés. Que un tema con la psicología es que para entrar en el tema mismo estamos meses. Y sin embargo, si vas y das el titular, ya es como la carta natal. Ya sabemos por dónde ir, no demos vueltas. Además, estamos viviendo en muy el ya, y la persona en general no tiene ni tiempo, ni ganas, ni dinero de estar un montón de De meses y sesiones, años sesiones, buscando. sí. Entonces es ir al hueso también. Sí, Seguramente muchos total. psicólogos se enojen con mi Es juego. que tiene que ser así porque no tenemos tiempo. No hay tiempo. No, No hay tiempo que perder. hay que Se nos pasa acelerar el proceso. volando. Entonces, si ya tenemos un pasito adelante para empezar en la sanación, mucho mejor. Qué bueno, Sí. Dani. Te felicito. Muchas Te gracias. felicito. Quiero que después hablamos en privado, pero me mandás el librito con todo Seguro que sí. para Después yo hacer voy a mi estar, propia experiencia y ya coordinaremos para hacer taller acá entonces, me para todo encanta. el que quiera usarlo como herramienta de autoayuda, porque es Sin eso. duda. Ahí en mi página voy a Bueno, estar viendo lugares donde voy a ir. Entre ellos va a ser ahí, así que estén atentos. genial. Me encanta la idea de ir por el interior Ay, y que sí, sea sí, todo nuestra idea. total. Y salir un poco de lo convencional, de las terapias convencionales está bueno también, también para los que hacen terapias capaz más convencionales, bueno, usar este tipo de herramientas Tal. como esta que vos creaste, me parece que eso, que seguro que facilita el trabajo, seguro, y acorta los tiempos y la gente va a estar mejor antes y más contenta antes, así Vinimos a que eso, a pasarla bien. Sanar y trascender, no quedarse ahí. Eso es importante. total, Gracias, total. Jenny. Gracias a vos, a mí me encanta. Bueno, las veces que nos encontramos, yo siempre de algo de esto terminamos hablando, seguro. Seguro. Sí, Bueno, un beso a igualmente. todos, gracias a los que estuvieron viendo y bueno, ya tienen ahí el contacto de Dani para alguien si le vibra. Eh, Mira, alguien ya puso ahí en Rocha, Dani. Rocha divino para ir. ¿Alguien que quiere que vaya a Rocha? A Rocha. Ah, pero Alguien pone ahí Rocha. si Maravilloso. ponen un espacio, eso ya es lo único que necesito. Un espacio para Total. Así que si 10 personas el que máximo. tenga, el que tenga espacio y energía, ya es solamente concretar. Y tal, y son esas cosas como es tu propósito, Salado, tu propósito de vida, Ah, y cuando hablando sirve de para... eso, mira, ¿por qué usaste esa palabra? Estoy Me haciendo un juego encanta. nuevo que habla del propósito de vida. Ay, bueno, En algún momento les diré, pero es tan importante saber a qué vinimos, sin duda. sí, total. Y eso también lo da la carta natal. Otra cosa importante. Sí, viste, yo me acuerdo de eso que me decía, que lo que tuviera que ver con el arte, la gastronomía, bueno, estaba relacionada a la salud también, Sí, y era tal cual. es donde te Bueno, sentís. a mí se me asemejaba
bueno, era perfecto. Algunas cosas que no me había dado cuenta, pero que, sobre todo de Quirón y mi niña, pero que sí, cuando me di cuenta, total, que era así, que es así. qué lindo que te haya servido. Gracias a Sí, todos los que andan por ahí buscando sanar sí, y crecer total. espiritualmente. Bueno, gracias Dani. Bueno, nos hablamos. Beso Y capaz que enorme. después coordinaremos otro vivo, porque me encanta Claro, sobre todo la idea de poder, bueno, astrológicamente, capaz que podemos hacer próximo, astrológicamente cómo están los planetas y todo para febrero, que enero estuvo como recargado, a ver cómo viene febrero y tal, y el resto del año con algún tip o alguna cosa que nos pueda ayudar a ver si avanzamos, si nos quedamos quietos, si me encanta. creamos, si esperamos, Sí. si nos juntamos, si hablamos o no, todas esas cosas que bueno, que seguro que ayudan. Mañana, desde ya les digo, es la luna nueva en Acuario y está buena para sembrar intenciones en relación a eso, a la nueva Bueno, energía que se mueve. Así buenísimo. que si pueden hacer rituales, de acá a 6 meses, es el momento ideal mañana, una noche. Por lo general hago mi lista, larga lista en la luna nueva, Me por lo muero. general. A lo Virgo. Bien de Que no me Virgo, falte lista, nada. que no me falte nada y bien, bien clara para que no hayan confusiones, Claro. bien positivas también, lo más positivas posible, ya dándolas por hecho, Y pero sí, emocionar. siempre que puedo en las lunas nuevas siempre lo hago. Es re lindo. Hay que sintonizar con lo que pasa arriba. Así que Total. mañana, feliz Bueno, luna para todos. bueno, igualmente para todos y para vos. Gracias, Dani. ¡Mua! Nos Beso hablamos. enorme. Después Dale. les contaré cuando tenga mi juego, mi librito, ya les contaré a ver cómo me va. Gracias, Me Dani. encanta. Beso enorme. Chao, Jenny. Chao, Chau, nos chao. hablamos. Chau, chau.